Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala, séptimo semestre, curso Derecho Notarial 1. Vamos a continuar con nuestras clases. Espero les haya ido bien en su jornada de parciales. Ya son los segundos parciales. Entonces, vamos a continuar. El día de hoy nosotros no tenemos parcial. Estamos adelantando la clase de la próxima semana, ya que la próxima semana correspondería el segundo parcial para esta clase. Vamos entonces a iniciar con la presentación correspondiente. Muy bien, jóvenes y señoritas. Tenemos para esta semana lo que es específicamente el semana número 13, estamos adelantándola, y el tema corresponde a la fe pública. Solo dos temas, diríamos así, vamos a tener de preparación para lo que es nuestro examen final. Dos temas importantes, eso sí es cierto. Hemos visto varios temas muy interesantes en este curso de Derecho Notarial 1 y este, pues, es uno de los vitales, el protocolo, fe pública y después del examen, o sea, dentro de 15 días, vamos a iniciar a ver lo que es el instrumento público notarial. Entonces, pues vamos a tomar, diríamos así, esos datos que corresponden para establecer y verificar. Vimos muy bien lo del protocolo. Ahora vamos viendo lo de la fe pública, o sea, la fe pública notarial, de qué se trata esa situación, porque lo mencionamos mucho, pero algunos o muchas veces no sabemos de qué se trata, de qué es. Y por último, pues vamos a conocer lo que es el instrumento público. El instrumento público, que es la base, diríamos así, como lo dicen los señores agricultores, es el machete de uno. Porque todo nos sirve de base, o sea, lo que sabemos de la organización notarial, la colegiación profesional, la fe pública, el protocolo, los principios generales del derecho notarial. Todo nos sirve de base ¿para qué? Para realizar el instrumento público. Y por ello mismo, en este curso de Derecho Notarial vamos a concluir con ese conocimiento. ¿Para qué? Derecho Notarial 2, si Dios lo permite, y puedan continuar con su preparación, pues puedan, ahí sí que ir conociendo ya individualmente cada uno de los instrumentos públicos que corresponden. Entonces, yo solamente les doy la parte, diríamos así, la definición, la doctrina, para que posteriormente ustedes en Derecho Notarial 2, 3 y 4 realicen la práctica. No solamente lo conozcan doctrinariamente, sino también conozcan su estructura interna. Cada instrumento público tiene su estructura interna. Inclusive los procesos de jurisdicción voluntaria, que es importantísimo conocerlo en su momento, jóvenes y señoritas. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que se conozca la institución de la fe pública, su definición, su fundamento, clases de fe pública, la fe pública judicial, administrativa, registral, legislativa y notarial. Además de la garantía de autenticidad y legalidad que otorga el notario a través de la fe pública, por supuesto, y el campo de la fe pública. Entonces, hoy, diríamos así, vamos a desayunar, almorzar y cenar fe pública.
para que tengamos ese conocimiento no profundo, básico de lo que es la fe pública. Ya les he dicho en infinidad, yo creo que no me voy a cansar de decírselos este semestre. Estudien, profundicen, lean. Jóvenes, estoy 100% seguro que solamente con el resumen y con la clase, es cierto, tal vez, y todavía les digo tal vez, van a resolver su primer parcial, su segundo parcial, su examen final. Pero jóvenes, disculpen, pero ahí no termina todo. Ahí no termina el estudio del derecho notarial. Apenas es un inicio, apenas. Viene su examen técnico profesional privado, viene su vida profesional, y jóvenes, disculpen, pero ahí sí que no es lo mismo que esté en un libro cómo se realiza un instrumento público, cómo se realiza una escritura, cómo se realiza una compraventa, cómo se realiza un poder, a que el notario, sin computadora, sin libro, sin ley inclusive, realice y redacte en una hoja de papel en blanco un instrumento público. Por ejemplo, una declaración jurada, un acta notarial, etc. Pero es que eso ya no se hace. Pueden haber emergencias, jóvenes, se los puedo asegurar. Pueden haber emergencias donde usted solamente tenga papel, lapicero y su sello, y timbres notariales y fiscales. Un hecho de tránsito, estar en un lugar, diríamos así, inhóspito, y usted tenga que hacer un documento. Para eso tiene que estar preparado el notario. Me he topado con las disculpas del caso, jóvenes, y con las disculpas de mis compañeros. Es pena ajena la que uno le da, pero me he topado con colegas que no pueden hacer una acta de legalización de firma o de fotocopia. Y todavía tienen el descaro de decir, mire, usted no tiene un machote de eso. Eso no da pena, da vergüenza. Así se los digo, jóvenes y señoritas. Continuemos. La definición de fe pública. Muy bien. Previo a entrar en materia de la definición de la fe pública, quiero hacer ver que fe pública se compone de dos palabras, si ustedes se percatan. La fe y pública. En primer término, la fe. O sea, no estamos hablando de fe religiosa. Disculpen. Yo sé que muchos de nosotros somos religiosos. Probablemente la mayoría, si no es que el 100%. Tenemos creencia de algo. Inclusive algunas personas que yo respeto su creencia me han dicho, mire, yo creo en un ser supremo. ¿Usted cree en Dios? No, creo en un ser supremo. Vaya, perfecto, de acuerdo. Es la creencia de cada persona y se debe respetar. La misma Constitución lo respeta. ¿Por qué no uno como persona? Bueno, pero a eso es a lo que voy. Fe en general. Guillermo Cabanelas, el tratadista que les he mencionado, de los diccionarios enciclopédicos del mismo nombre, Guillermo Cabanelas, diccionarios de derecho, establece creencia, fe es creencia, crédito que se da a una cosa por la autoridad del que la dice o por la fama pública, confianza o seguridad que en una persona o cosa se deposita.
Esa es la definición de Guillermo Cabanelas de fe. Entonces, imagínense, es el crédito que se le da a una cosa por la autoridad del que la dice o por la fama pública. O sea, la persona que lo dice, es que lo dijo el licenciado. Entonces creo yo que sí es cierto porque lo está diciendo el licenciado. Eso es fe. Luis Carral y de Teresa nos dice, refiriéndose a San Agustín, y afirma, a la fe nadie puede ser obligado. Casi todo lo que se ha dicho sobre la fe hace referencia a la fe en su acepción simple, creencia en lo que no se ve. A eso alude San Agustín cuando afirma que nadie puede ser obligado a la fe. Y lo mismo quiere significar Schopenhauer cuando dice que la fe, como el amor, no puede ser forzada. Así de simple, jóvenes y señoritas. Fe en lo que no se ve. Creencia en lo que no se ve. No en todos lados va a estar el Estado con un representante a la par del notario dando fe de lo que hace el notario. No. Le delega la investidura al notario. Y el notario, al firmar y sellar una declaración jurada, un acta notarial, un instrumento público, un acta de protocolización o protocolación, un acta de legalización de firma, de legalización de fotocopia. Al momento de firmar y sellar, el notario da fe que ese instrumento público es verídico y que le consta. Así de valiosa es la firma y sello del notario. ¿Qué tan valiosa puede ser? Es que puede indicar de que simplemente, pues, el día de hoy, María se fue de su casa, se llevó a sus 2 hijos, sin consentimiento del papá, y se pusieron de acuerdo con que se iban a separar. ¿No es valioso eso tal vez para la sociedad? Claro que sí. Claro que sí. Es una separación. Podría decirse también un abandono. Se hace constar que María se fue con sus 2 hijos sin decirle nada a Luis. Entonces, podría ser un abandono del hogar conyugal, un acta notarial en la cual se indique que José tuvo un hecho de tránsito con Carlos y José, llevando la vía, se le atravesó el vehículo de Carlos, que es una Cherokee, y pues tuvieron el percance, salió lastimado Carlos, está hospitalizado y José se va a hacer cargo de los gastos de hospitalización, o José quiere que Carlos se haga cargo de los gastos de hospitalización. Se hace constar que eran las 14 horas con 33 minutos y que en ese momento no había llegado ni la Policía Nacional Civil ni la Policía de Tránsito. Eso es un acta notarial. Y si lo dice el notario, lo firma y sella y lee. Inclusive solamente lo firma y sello, aunque no llevara timbres fiscales ni notariales, tendría que tener validez. Y se ponen ahí sí que los sellos notariales y fiscales en su momento. Así de valiosa, jóvenes y señoritas. Entonces, les digo,
la fe pública del notario no solamente está compuesta de la palabra fe, sino que pública también. ¿Por qué pública? ¿Porque tiene publicidad? No. Es porque la otorga, o es por quien la otorga. La fe es otorgada, diríamos así, la fe pública es otorgada por el Estado de Guatemala y por cada uno de los estados de los países. Entonces, al momento que el Estado delega el atributo que ostenta y lo delega en el notario, en ese entonces se convierte en fe pública. O sea, ¿somos personas públicas? Por supuesto que sí. Y que estamos sometidas al escrutinio diario de nuestros clientes, de nuestros colegas, de la Corte Suprema de Justicia, del Colegio de Abogados y Notarios, etc. No crean que también es que es bonito y ser abogado y notario. Sí, claro, pero también tiene su responsabilidad. Entonces, por favor, comprendamos. Fe, creencia en lo que no se ve. Pública, intervención del Estado. Fe pública es delegada, es un atributo del Estado que tiene en virtud del jus imperium. ¿Cuál es el jus imperium? ¿Cuál es el jus imperium, jóvenes y señoritas? Vamos a ver si estoy solo en el chat. Ustedes ya han escuchado el jus imperium. Ok. ¿Qué es el jus imperium? A ver. Una persona, por favor. Bien, Liz, denme un segundito. Ahí estamos. Vamos a ver. Gracias. Deme un segundito, Janet. Ahorita la quito. Luis. Cuando estudio no se me queda nada. Ay, Dios mío. El imperio de la ley. Sí. El poder del Estado. Muy bien, Ofelia y Luis Méndez. Muy bien. Ok. El imperio de la ley. Exacto. El jus imperium es el imperio de la ley que otorga, que tiene el Estado. Por eso se le llama el jus imperium. O sea, el Estado, a través de la ley, otorga la fe pública al notario. ¿Y cómo es que a través de la ley? Claro, por supuesto. Y lo vamos a verificar. Inclusive, el Estado, a través del imperio de la ley, otorga al notario la fe pública. Y es ejercida a través de los órganos estatales. ¿Cuáles son los órganos estatales? Legislativo, ejecutivo y judicial. Y en este caso específicamente, la fe pública notarial, porque hay otra fe pública, y ya la vamos a verificar, las clases de fe pública. Notarial es a través del organismo judicial, Corte Suprema de Justicia, ya lo vimos la semana pasada. La presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios a quienes la ley reconoce como probos y verdaderos. ¿Quiénes son esos probos y verdaderos? Facultándoles para darla a los hechos y convenciones que pasan entre los ciudadanos.
Gonzalo de las Casas. Entonces, jóvenes y señoritas, esa presunción legal de veracidad se la otorgan al notario. Le dice, señor notario, aquí está la fe pública. Usted puede hacer uso de ella como persona proba y verdadera, facultándole para darla a los hechos y convenciones que pasan entre los ciudadanos y que usted tiene la obligación de plasmar en un instrumento público. ¿Sí me comprenden esto, jóvenes y señoritas? Si hay alguna duda, a la mitad de la clase vamos a resolverla. Y si no tienen dudas, pues al final de la clase todavía verifico si hay alguna, yo con mucho gusto la respondo. Muy bien. Fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la fe pública? Hay dos. La realización normal del derecho y la necesidad que tiene la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza. O sea, la primera, según Jiménez Arnúa, ya lo hemos escuchado, la fe pública, al igual que todas las instituciones que integran la publicidad jurídica o satisfacen sus necesidades, se producen fatalmente en la sociedad para la realización normal del derecho, que es uno de los fines del Estado. Así se establece la realización normal del derecho. Voy a repetir. Igual que todas las instituciones que integran la publicidad jurídica o satisfacen sus necesidades, se producen fatalmente en la sociedad para la realización normal del derecho. En Introducción al Derecho se establece la relación causa y efecto. Pero aquí podríamos darle una fórmula exacta de esta situación. O sea, la realización normal del derecho se hace en la sociedad, dándole vida a la sociedad. Por eso mismo es que cuando, diríamos así, nos encerraron, todo paró. Pararon los organismos judicial, legislativo, ejecutivo. Pararon los procesos judiciales, lo que nos interesa a nosotros como notarios. Pararon los procesos judiciales y los instrumentos públicos también. O sea, la gente, nuestros clientes, ya no llegaban a la oficina. Se cerraron las oficinas. Pero ¿y qué pasó con los documentos que ya estaban en los registros previo a registrarse? Se quedaron parados. Entonces, la fe pública es la realización normal del derecho. Su fundamento es ese. En la vida cotidiana de la sociedad se va transformando el derecho y se hace la necesidad de la fe pública en los instrumentos públicos que emite el notario. O sea, es algo normal en la realización del derecho. Ese es el primer fundamento. En el segundo fundamento, la necesidad que tiene la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza. ¿Cómo así? Jóvenes, señoritas, la misma sociedad solicita la certeza de las relaciones jurídicas. La misma sociedad. Y se los digo así. Acabo de tener un inconveniente en una empresa de telecomunicaciones. Simple. Mire, usted autorizó. Entonces nosotros le estamos cobrando.
Perfecto, señorita. Yo no tengo ningún problema con eso. Le pido, por favor, que me muestre dónde autoricé. La misma sociedad de dotar las relaciones jurídicas de certeza. Sin mi firma, yo no autoricé. Yo, como ciudadano particular y como notario, sin mi firma y sello, yo no autorizo. No le doy certeza a los documentos que firmo. ¿Puede dar certeza si solo firmo y no sello? No, señores. Va en conjunto. Puede darle certeza si firmo y sello, pero no pongo los timbres notariales y fiscales. Tampoco, porque se tiene que pagar. Por ello, puede ser anulable un documento. Pero ¿cómo lo pueden anular sin timbres fiscales y notariales? Si lo que vale la firma del notario, claro que sí, vale la firma del notario. Pero para hacerla valer ante terceros se tiene que pagar y tiene que imponer los timbres fiscales y notariales. Para usted está bien. Yo le puedo decir a mi cliente, mire, y este es un buen tip. Le voy a dar una copia. Mire, licenciado, fíjese que no tengo cómo pagarle todos sus honorarios. ¿Qué puedo hacer? No tenga pena. Yo voy a tener aquí el instrumento público debidamente firmado, le voy a dar una copia a usted. Téngalo por seguro de que esta no tiene mayor validez. Es para usted, para que ya sepa que ya está hecho el instrumento público. Y cuando venga, yo le pongo, lo firmo y sello, o tal vez ya lo firmé y sellé, y le impongo los timbres de ley para que ya se lo pueda llevar. Pero no me lo puedo llevar ahorita. Si se lo lleva, ya no lo vuelvo a ver. Entonces, cuando usted venga a pagarme, con mucho gusto yo le entrego su documento. Necesidad de la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza. Y la certeza la otorga la fe pública. El notario, al imponer su firma y sello y los timbres fiscales y notariales correspondientes. Correspondientes porque si ustedes lo saben muy bien, ya lo estudiaron en la primera tarea, cada instrumento público se le impone un timbre o una cantidad de timbres fiscales de acuerdo a lo que se está autorizando, no al instrumento, de acuerdo a lo que se está autorizando en el instrumento. Porque si no, se diría como las actas de legalización de firma y fotocopia, 5 quetzales fiscales y 10 notariales. Ok, eso ya se sabe. Pero en un contrato, puede ser un contrato de compraventa, puede ser un contrato mercantil de constitución de sociedad, puede ser un contrato de institución de sociedad de emprendimiento, puede ser un contrato de compraventa, de donación, de compraventa con derechos hipotecarios, etcétera. O sea, hay distintos tipos de instrumentos públicos. Vamos a verlo en su momento. Entonces, jóvenes y señoritas, también, diríamos así, lo que establece Jiménez Arnúa en el segundo fundamento. La fe pública, al igual que todas las instituciones que integran la publicidad jurídica o satisfacen sus necesidades, se producen fatalmente en la sociedad para la realización normal del derecho, que es uno de los fines del Estado. Entonces, jóvenes y señoritas, tanto la realización normal del Estado como la necesidad que impone la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza son el fundamento específico de la fe pública. Clases de fe pública. ¿Cuáles son las clases de fe pública, jóvenes y señoritas?
Hay varios tratadistas. Voy a mencionar, creo que por lo menos unos dos, antes de entrar a de Velasco. El argentino Neri hace un tratamiento exhaustivo del tema, bajo el subtítulo de División, mencionando a muchos autores. Respecto a la clasificación de la fe pública, expone que estos no presentan un cuadro general que abarque en su totalidad a las distintas categorías de fe o de fe pública. Y es cierto, ya que Jiménez Arnúa, al igual que Esteban Azpeitia, exponen que según la clase de hechos, la fe pública puede ser administrativa, judicial, notarial y registral. Mengual y Mengual únicamente la clasifica en judicial y extrajudicial. Entonces, hay diferentes tipos, diríamos así, de fe pública. Sanauja y Soler distingue la fe pública legislativa, judicial, administrativa y notarial. Hay varias clasificaciones. No podríamos decir, vamos a estudiar solo la de Sanajúa y Soler, o la de Velasco, o la de Neri, o la de Mengual y Mengual. No, o sea, actualmente nosotros, de todas esas clasificaciones, podemos ir sacando lo que nos corresponde a nosotros, como estudiantes, como profesionales del estudio del derecho. De Velasco, por su parte, la clasifica en judicial y extrajudicial, como Mengual y Mengual, pero agrega que de esta división se deduce otra, ya que la fe extrajudicial abarca otros aspectos del derecho en su normal desenvolvimiento. Y así es como hay fe pública administrativa, política, civil, privada, afirmando que la extrajudicial es la fe pública notarial. O sea, nos abarca mucho más. Vamos a ir viendo y conociendo algunas de esa fe pública. Pero para entrar un poquito en materia y no dejarnos así como quien dice en el aire, en primer término, quiero ir de lo general a lo particular. La fe pública, legislativa, judicial, administrativa y notarial. La legislativa es la que se conoce, diríamos así. La vamos a leer en su momento, en el organismo judicial. Y, diríamos, en algún momento determinado, la hemos tenido que aplicar o la han tenido que aplicar los legisladores al momento de crear una ley. La judicial pues es la que aplica, y tomemos esto en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas, porque no solamente la aplican los jueces y magistrados, también la aplica el secretario de cada juzgado, sea este de paz, primera instancia, salas o magistrados de sala y Corte Suprema de Justicia. Los secretarios y los jueces tienen u ostentan esa fe pública judicial.
Vamos a verificarlo posterior. Denme unos minutos. Entonces, ya verificamos legislativa, judicial y administrativa. ¿Cuál es esa administrativa? Pues es la que maneja, diríamos así, el organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo es quien establece la fe pública en sus, y esto tómenlo muy en cuenta también, en sus funcionarios. O sea, los empleados públicos no tienen fe pública administrativa, no gozan de fe pública administrativa. La tienen los funcionarios públicos. No podemos decir, es que este sí, este no, este sí, este no. No. Es la calidad de funcionario público la que maneja la fe pública administrativa. A través de comunicados, circulares o resoluciones administrativas. Me faltó una persona, inclusive en la fe pública judicial. Los notificadores gozan también de fe pública. Muy bien. Estas son las primeras, porque son, diríamos así, lo que nosotros conocemos como organismos del Estado. Y de allí vamos a ir bajando las que nos hacen falta en nuestra clasificación. Muy bien. Vamos en la mitad de la clase exactamente. Así que voy a verificar si hay alguna pregunta. Muy bien. Ofelia, entendí que en caso extremo, un acta notarial puede hacerse en una hoja de papel. Pregunto, ¿es necesario después pasarlo a protocolo? Depende. El acta notarial siempre va a ir en papel. O sea, no va a ser en papel sellado especial de protocolo. El acta notarial. Y depende del cliente. Si el cliente quiere un documento privado, ese es un acta notarial. Ahora, si el cliente quiere, por su seguridad, que se protocolice esa acta notarial, se puede hacer también. Por supuesto que sí. Jus es el poder jurídico para imponer normas y organizarse, imponer sanciones, hacer expropiaciones, imponer tributos, administrar los recursos y ejecutar actos administrativos. Muy bien, Brenda. Claro que sí. El jus imperium de la ley es eso. Janet. El abogado notificador tiene en ese momento determinado la fe pública judicial, entonces, claro que sí, por supuesto que sí. Él goza de fe pública, pero podríamos decirle que cuando está como abogado, como notario notificador, goza de la fe pública judicial debido a que está haciendo una función judicial de notificar una demanda. Esto se da, jóvenes y señoritas, por el aspecto que muchos notarios, por su horario de trabajo, no pueden ir después de las 3:30 de la tarde a notificar. Ellos, su horario vence a las 3:30. Ellos notifican 15 horas. Los juzgados normales. Primera instancia, sala. Inclusive Corte Suprema de Justicia cuando no está constituida como tribunal de amparo. ¿Ok? Muy bien. Concluye a las 3:30. 3:31, ellos ya no tienen cómo notificar. Están fuera de su horario de trabajo. Por ello mismo, se contrata a un notario que haga la función de notificador y pueda apersonarse, por ejemplo, al hogar conyugal y notificar una demanda de alimentos a las 8 de la noche, que ya está ahí la persona, ¿verdad? Mire, soy abogado, vengo a
se encontrará el señor Julio. Sí, sí se encuentra. Muy bien. Si me puede hacer el favor de hacerlo llamar. Entonces, pues, ya se notifica. No saben lo que se está metiendo, pero ya se notifica. Lick, buena tarde. En venta de un vehículo se hace una compra-venta y lo firman vendedor y comprador. Puede servir como documento legal si el comprador tendría algún percance o ocurre algún delito. Sí, sí puede servir como documento. La situación es qué tipo de documento fue el que hicieron. Si fue un documento privado con firma legalizada, solamente fue un documento privado y firmaron los dos, ese casi no tiene validez, se lo digo así. Por lo menos en juicio no tiene ninguna validez. Con firma autenticada ya tiene y goza de la validez que otorga la fe pública notarial. Y si lo hacen en un instrumento público de compraventa, aunque actualmente ya las compraventas no se están realizando a través de instrumento público, de vehículos principalmente, porque la SAT ha creado otro sistema totalmente distinto que no necesita un gasto más, porque el instrumento público notarial es un gasto más para el comprador. Uno como notario se lo dice, mire, esto no le va a servir de nada. Usted tiene que ir ante la SAT o mire, yo le puedo hacer aquí el traspaso inmediatamente. Es que yo no quiero en este momento el traspaso. Bueno, ya es decisión suya. Yo le cobro 1,200 quetzales por hacer la escritura pública. Así. ¿Quiere usted eso? Se podría ahorrar ese dinero. Se gastan como 600 quetzales en el traspaso, más o menos. Propongamos que sea un vehículo de último modelo, se gastarían más o menos unos 1,500 quetzales por el traspaso. Más lo que pagó el comprador, ¿verdad? Entonces, ya es decisión de las partes. No, mire, Lick, yo ahorita quiero solamente dejar constancia que le estoy comprando al señor. Perfecto, no tenga pena. Aquí está mi dinero. Se acabó. Ese es el asunto. Uno tiene que ser correcto. Le tiene que decir a sus clientes, mire, esto le favorece. ¿No quiere? Con mucho gusto yo lo hago. Yo les he dicho inclusive a los clientes, y principalmente penal porque requiere mucha honradez. A un cliente jamás hay que decirle, eso sí se los aseguro, jóvenes. Mire, usted va a salir de la cárcel ya, salvo que usted tenga la sentencia en su mano, dígalo. Pero de lo contrario, no sea injusto, porque la persona está necesitada de saber cuándo sale de la cárcel. Cuidado con eso, jóvenes y señores. Vamos a continuar nuestra clase. Vamos a ir desmenuzando cada una de la fe pública que hemos estado verificando en la clasificación. Y como parte, diríamos así, de esa fe pública judicial, es la que ya mencionamos en este momento, y la dispensan los funcionarios de justicia, especialmente los secretarios de juzgados, quienes dan fe de las resoluciones, autos y sentencias de los jueces o tribunales en los cuales actúan. Esto está establecido en los artículos 172 y 173 de la Ley del Organismo Judicial. Como ya lo informé también, hacían falta los notificadores, que también tienen fe pública judicial, su notificación y las razones que puedan hacer en esas notificaciones. Se deja pegada en la puerta debido a que toqué en varias oportunidades y no quisieron o no salían nada de recibirlo. Bien. Así de simple. Se dan muchos casos, jóvenes y señoritas, que no podríamos profundizar en este momento. Pero
podríamos decir. Hay tantas situaciones. Por ejemplo, aparece la copia certificada y comprende bajo esa denominación la certificación o copia certificada que se extiende y cuya autenticidad certifican los secretarios de tribunales. Además, la denominada copia secretarial. Cuando el secretario del tribunal fuera notario o fuere notario, en este caso podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales de que conozca el tribunal al cual sirve, sin precisar de la intervención de ningún otro funcionario bajo su responsabilidad. Hay varias actuaciones que puedan realizar los secretarios y puedan dar fe, no solamente en las resoluciones de los autos de las sentencias, las certificaciones o inclusive la copia secretarial, como lo está estableciendo nuestro texto, diríamos así, de consulta. Esa es la fe pública judicial. ¿Cuál es la fe pública administrativa? Se ejerce a través de documentos expedidos por las propias autoridades que ejercen la gestión administrativa, en los que se consignan órdenes, comunicaciones y resoluciones administrativas. Es la que tiene por objeto dar notoriedad y valor de autenticidad a los actos realizados por el Estado o por las personas de derecho público dotadas de soberanía, de autonomía o de jurisdicción. Neri expresa que en cuanto a la fe pública administrativa, es fácil percatarse que habrán de estar dotados de la fe pública cuanto decreto, resolución o dictamen se provea y cuánta certificación se expida a tenor de las leyes, reglamentos y estatutos que disciplinen su otorgamiento, sea nacional, provincial o municipal. El poder de donde emanen y que, por tanto, por decisión de las autoridades estatales o a petición de los interesados públicamente, tendrá la fe pública administrativa. ¿Quiénes tienen esa fe pública administrativa? Los funcionarios públicos. ¿Quiénes son los funcionarios públicos? A estas alturas del partido, espero que ya se los hayan mencionado, por lo menos mencionado, en derecho administrativo. Por lo menos en derecho administrativo. Esto quiere decir, jóvenes y señoritas, el aspecto de que el ministro de Estado tiene fe pública. Los viceministros de Estado tienen fe pública. Los secretarios de Estado gozan de fe pública. Los subsecretarios de Estado gozan de fe pública. Vamos y caemos, diríamos así, en el siguiente orden jerárquico. Los directores generales tienen fe pública. Los directores administrativos, financieros, técnicos, tienen fe pública. O sea, tanto los directores generales como los directores técnicos tienen fe pública. En algunos casos, muy pocos, los subdirectores con funciones de dirección tienen fe pública. Pero de lo contrario, hasta ahí llega la aplicación de la fe pública administrativa. Repito, ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, directores generales,
directores técnicos son los que tienen fe pública administrativa. Y para concluir nuestra clasificación de fe pública registral, miento, todavía nos hace falta todavía. La fe pública registral es la que poseen los registradores para certificar la inscripción de un acto que consta en un registro público, el cual tiene autenticidad y fuerza probatoria desde que fue inscrito. Por ello, extienden certificaciones de las inscripciones dotadas de fe pública. Muy bien. Entonces, en Guatemala existen muchos registros públicos, siendo los más conocidos el de la propiedad, Registro General de la Propiedad y Segundo Registro de la Propiedad, el de personas, RENAP, mercantil, el registro mercantil, de la propiedad intelectual, el registro de propiedad intelectual, el registro de poderes, ubicado en la Dirección General de Protocolos, de Ciudadanos, Tribunal Supremo Electoral, etc. Ok. Estos registros, entonces, esta fe pública registral es la que se posee, o la que poseen los registradores y subregistradores y secretarios para certificar la inscripción de un acto que consta en un registro público. ¿De acuerdo? Es simple. Usted llega al registro de la propiedad, mire, yo realicé una compra-venta, aquí está mi primer testimonio, no tenga pena, señor, de qué finca se desmembró, de la finca 1, folio 1, del libro 1 de Guatemala. Perfecto. Usted va a conformar la finca número 2. Folio 2, del libro 1 de Guatemala. Esta es una nueva finca. Aquí está su primer testimonio, debidamente registrado. Y a partir de ahí, usted es propietario de su bien. Esa es la fe pública registral. Cada una de las fe públicas que acabamos de mencionar, si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, se pueden redarguir de nulidad. Pero normalmente, cada una de estas que mencionamos no son factibles de retrotraer, salvo sus casos excepcionales donde se han cometido delitos. Pero de lo contrario, la fe pública judicial, administrativa y registral, diríamos así como la notarial, se respeta. Para concluir nuestra clasificación, la fe pública legislativa y la fe pública notarial. Vamos a buena hora todavía. La fe pública legislativa, la que posee el organismo legislativo y por medio de la cual creemos en las disposiciones emanadas del mismo, las cuales pasan a ser leyes de la República. Esta es de tipo corporativo, ya que tiene el Congreso como órgano y no sus representantes en lo individual. Entonces, la fe pública administrativa es corporativa. No es que cada legislador tenga la fe pública legislativa, no. En su conjunto, y si hay mayoría, otorgan la fe pública legislativa. 80 votos como mínimo. De allí, pues, ahí sí que se establece esa fe pública. Se conoce la iniciativa de ley, se presenta al Pleno, la dirección legislativa lo remite al Pleno. La presenta al Pleno, el Pleno la conoce
y de acuerdo a su tema específico, la remite a la comisión o las comisiones que tengan que ver con ese tema. Por ejemplo, educación, a lo que es la comisión de educación. Muy bien, remite a la comisión de educación. La comisión de educación establece, diríamos así, o dictamina de manera favorable, la devuelve al pleno del organismo legislativo. El pleno la conoce en primera, segunda y tercera lectura y posteriormente lectura por artículos para su aprobación. Puede ser una mayoría calificada de más de 105 votos o puede ser una mayoría simple de 80 votos. Entonces, dependiendo de ello, fue aprobada por el organismo legislativo, firmada por el secretario y por el presidente del organismo legislativo y remitida para su ¿qué? Sanción al organismo ejecutivo. Sanción y promulgación. Ese es el proceso. ¿Dónde se otorga la fe pública legislativa? Al momento que es aprobada, no por el presidente del organismo legislativo, aprobada en el Pleno del Congreso por 81 votos o 106 votos, dependiendo del tema. Así será. Entonces, jóvenes y señoritas, esa es la fe pública legislativa. Muy bien, la fe pública notarial, que es la que nos corresponde a nosotros. González Palomino indica: la fe pública notarial consiste en la certeza y eficacia que da el poder público el poder público a los actos y contratos privados por medio de la autenticación de los notarios, también llamada extrajudicial. La fe pública es una facultad del Estado. Es una facultad del Estado otorgada por la ley al notario. La fe pública del notario es pública porque interviene el Estado y porque tiene consecuencias que repercuten en la sociedad. Los dos fundamentos que ya hemos verificado de la fe pública. El artículo 1 del Código de Notariado es la base legal de la fe pública, el cual establece: el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervengan por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Jóvenes y señoritas, más claro no canta un gallo. ¿Por qué motivo? La ley claramente establece y delega en el notario la fe pública. Tiene fe pública para hacer constar. ¿Qué tiene que para hacer constar y autorizar? Actos y contratos en que intervenga, y escúchese bien, por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Ojo, de oficio el notario puede entrar a conocer un proceso, ¿no? Tiene que ser requerido, o sea, por la ley, o sea, a petición de parte. Pero no puede uno, mira un hecho de tránsito, me voy a bajar y comenzar a tomar nota. No, inclusive comenzar a redactar el acta. Sin haberlo pedido nadie, no vale la pena.
Gasto de tiempo, recursos, de todo. Mire, Lick, disculpe, pero fíjese que yo ya tengo mi abogado. Mire, Lick, disculpe, fíjese que ya viene la aseguradora. No necesito. Mire, Lick, disculpe, no tengo dinero para pagarle. Hay tantas situaciones. Hay tantas situaciones. Entonces, no se puede, de conformidad con la ley, actuar de oficio. A petición de parte o por orden expresa de la ley. Es claro y es clara la ley, jóvenes y señoritas. A veces se nos pregunta, ¿quién tiene la fe pública? ¿El notario o los documentos que por él autorizados? Ya que las leyes procesales preceptúan que los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba. Creemos definitivamente que el notario, porque el documento notarial es producto de la autorización del notario. Y además, el Código de Notariado establece, ya lo leímos. Entonces, jóvenes y señoritas, esta es la fe pública de el notario. Vamos a concluir con dos temitas pequeños. Despido, por favor, si tienen alguna duda, ya ponerla en el chat para ir concluyendo la clase. Los dos temitas son la garantía de autenticidad y legalidad, que en realidad, desde que hemos estado viendo los principios del derecho notarial, ya lo hemos verificado, incluyendo las funciones del derecho notarial. Aquí nuevamente nos vuelven a recordar que los instrumentos autorizados por notario devienen del respaldo de la fe pública. Ella hace que el instrumento público sea auténtico y legal. Esta garantía le da plena validez. O sea, el notario, al momento de autorizar un instrumento público, con su firma y sello, es la garantía y le da plena validez al instrumento público. Así de simple. Sin su firma y su sello y los timbres fiscales y notariales correspondientes, no tiene plena validez. Todo es un conjunto. Todo es un conjunto. Si hace falta alguno, puede ser redarguido de nulidad muy fácilmente. En algunas ocasiones, los mismos tribunales de justicia han establecido que no es necesario los timbres fiscales. Pero esto no da una certeza al 100%, porque puede ser que otro juez varíe esa opinión que tiene. Entonces, lo mejor es entregar un instrumento público perfecto. Firma, sello, timbre notarial, timbre fiscal. Ahí estamos. El campo de la fe pública notarial. ¿Cuál es esta? Son los intereses de los particulares a quienes el notario sirve, ya que como firma Jiménez Arnúa, tiene la misión de preparar y elaborar la prueba preconstituida. O sea, el instrumento elaborado por el notario goza de plena prueba. Claro que sí. Claro que sí. Por eso hay que tener cuidado. Porque una frase, una palabra mal puesta en un instrumento público, lamentablemente puede ser que no se, diríamos así, que no se
tome en cuenta como plena prueba. Muy bien, jóvenes. Antes de ir terminando, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Muy bien. Creo que sí hay varias. José. Dick, buena tarde. A ese ya lo respondí. Manolo. Buena tarde, Dick. ¿En qué caso o por qué se contrata a un abogado notificador? Hay varios casos, pero específicamente y a nivel general se lo indico. Cuando por el lugar, la hora o la localización de la persona no puede llegar el notificador del juzgado. Repito, lugar, hora o por la persona. O sea, no se encuentra la persona. La hora es de 3:30 en adelante. El notario podría llegar a las 10 de la noche a una casa a notificar. Por supuesto que sí. Tiene fe pública notarial. Entonces, el notario no tiene horario. El notario no tiene horario. Muy bien, vamos a continuar. Lick, disculpe, en mi opinión, siempre se les debe de explicar a los clientes al momento de realizar un documento privado. Por supuesto que sí. Está muy bien. Ofelia. Los notificadores de los registros también tienen fe pública porque como que no son abogados. Ninguno es abogado. Ni los judiciales, ni los de los registros. Y sí gozan de fe pública. Normalmente son estudiantes así como ustedes. Normalmente. Y al momento de notificar, tienen fe pública registral. Libro, folio, ¿cómo busco para investigar eso? Existe un documento, no me recuerdo si es el reglamento o la misma ley de registro de la propiedad. Ubíquelo, por favor, y ahí lo va a poder investigar. Lic, si hay errores ortográficos en un documento, ¿tendrá validez el documento? Si, por ejemplo, lamentablemente, me he dado cuenta, y esto va para todos, jóvenes, que se cometen muchos errores ortográficos, pero es legible el documento. O sea, por ejemplo, ponen la palabra bueno con B pequeña en lugar de con B grande, o vaca con B grande y va con B pequeña. Situaciones así, que no tienen relevancia, pienso que no hay ningún inconveniente. El problema sería cuando, por ejemplo, indicaran una cantidad, 10,000 quetzales, y en lugar de poner 10,000 quetzales de deuda, ponen 1,000 quetzales de deuda. Ese sí sería el problema. ¿Tendría validez el documento firmado? Claro que sí. Por lo tanto, le descontó el notario 9,000 quetzales de deuda. Pero es que pueden volver a firmar otro. Si el deudor lo permite, sí, si no, no. Yo les puedo asegurar que el deudor jamás va a permitir firmar el documento. Mire, notario, usted me firmó este documento. Yo estuve ahí presente. Yo le debo al señor Juan 1,000 quetzales. Pero mira, es que en realidad eran 10,000. Mire, notario, eso es su problema, no el mío. Yo le debo 1,000 a él. Aquí está mi documento. Gracias por su colaboración. Así de simple. Muy bien, jóvenes. Vamos a dar por concluida la clase. Espero que, diríamos, y no se puede testar el documento por el error. Lo que sucede es que en los documentos, principalmente en este caso que yo le puse como ejemplo,
se hacen dos. Uno se le entrega al deudor y otro al acreedor. Ahora, si solamente hicieron uno y lo tiene el acreedor, se puede testar. Claro que sí. Pero ¿y si lo tiene el acreedor? Mire, yo quiero una copia de esto, licenciado. Lo piden, claro que sí. Claro que sí lo piden. Muy bien, jóvenes, previo a las preguntas, de veras, espero que estudien para su examen. No viene difícil, por lo menos desde mi perspectiva. Espero no complicarle la vida a ustedes tampoco. Nos vemos dentro de 15 días. Vamos a las preguntas. Aquí voy a apuntar esta barra. Muy bien. Semana número 13. Estas ya entran para su examen final. Estas no entran ahorita. Esto ya va para su examen final. Pregunta 1. Es un atributo del Estado que tiene en virtud del jus imperio y es ejercida a través de los órganos estatales. 2. Es un fundamento de la fe pública. 3. Es una clase de fe pública. 4. Es la base legal de la fe pública notarial. 5. Es la garantía de autenticidad y legalidad de los instrumentos autorizados por notario. Agradezco mucho la atención prestada a esta su clase, jóvenes y señoritas. Espero haberles ayudado en algo y que dentro de 15 días, pues, ustedes puedan estar tranquilos y, pues, continuar con nuestra preparación con la semana número 14. Si ustedes se percatan, solo faltan 3 semanas para su final. Buena tarde, jóvenes y señoritas.